Hola, bienvenidos al curso Programación por Metas. Este curso está diseñado para que ustedes como evaluadores aprendan metodologías alternas para la estimación de valores dependiendo de la información de mercado con el cual cuenten para el bien que quieren evaluar. La programación por metas es una alternativa matemática para la estimación de valor de un bien desde el punto de vista del mercado. Esta metodología surgió, al igual que muchas otras, a raíz de la norma internacional de evaluación, en la cual sugiere que se utilicen métodos científicamente probados. Y este es uno de los modelos que está basado en herramientas matemáticas, en metodologías que llevan una metodología ya probada científicamente y que nos da una buena estimación de valores cuando utilizamos comparables o objetos que no sean tan comparables, que podríamos llamar similares. Es una metodología bastante útil cuando tenemos situaciones de ese tipo, que no hay tantos comparables, pero sí hay similares. Y por otro lado, a diferencia de los métodos estadísticos, la programación por metas la podemos utilizar cuando tengamos muestras no tan grandes, muestras moderadas. Normalmente este método se puede utilizar cuando cuentas de 5 a 15 comparables, a diferencia de los modelos estadísticos o multivariantes que requieren grandes cantidades de datos o de comparables para poder hacer la estimación de valor. En este caso no, es una muestra razonable de entre 5 y 15 comparables que pueden ser inclusive, como ya lo comenté, similares. De tal manera que podemos tener datos un poquito diferentes y poderlos utilizar como parte del mercado que existe. La programación por metas es derivado de una metodología llamada programación lineal. La programación lineal surgió en la Guerra Mundial, en la cual existía carencias o escasez de recursos, y con esos pocos recursos tenían que optimizarlos para producir armamento, producir uniformes, producir vehículos, aplicar una logística de guerra, y de ahí surgieron una serie de métodos para resolver esa problemática que genera la guerra, problemática de escasez. Y un grupo de científicos desarrollaron un algoritmo llamado el algoritmo simplex, que nos permite resolver una serie de problemas a través de lo que se llama la programación lineal. Problemas como, por ejemplo, problema de transporte, de ruta más corta, de flujo máximo. Inclusive la programación lineal se utiliza en la administración de proyectos. Cuando se estima la ruta crítica, pues se está utilizando o se puede utilizar el algoritmo de programación lineal, el algoritmo simplex, para encontrar aquella secuencia de actividades de la ruta crítica. De tal manera que la programación lineal pues es una metodología bastante útil, sobre todo en la industria, aunque hoy en día se está utilizando mucho en el área de servicios, y como consecuencia pues también la vamos a utilizar en la evaluación a través de una pequeña adecuación, por lo cual esta adecuación nos lleva a lo que conoceremos como el método de programación por metas. Este método se basa en un concepto, que es el concepto de la función de valor. ¿Qué es este concepto?
Bien, si ustedes tienen un bien, el bien que sea, ese bien, su valor depende o está en función de los criterios que definamos como criterios de evaluación o de generación de valor. Por ejemplo, si hablamos de una vivienda, el valor de una vivienda, ¿de qué depende? ¿En función de qué está el valor de una vivienda? Pues podríamos decir que el valor de una vivienda está en función de los metros de construcción, los metros de terreno, la colonia donde está ubicada, el estado de conservación de la vivienda, la infraestructura de su entorno urbano, etc. Esos son los criterios que de alguna manera justifican el valor de un bien, o en este caso de esa vivienda. Si hablamos de una computadora, el valor de la computadora, ¿de qué depende? Pues va a depender, por ejemplo, de la velocidad del microprocesador, va a depender de la memoria RAM, de la marca de la computadora, del estado de conservación, de la duración de la batería, etc. Esos criterios son de los que van a dar o van a generar el valor de esa computadora, de tal manera que el valor pues depende de ellos. Y esa es la función de valor, así de simple. Aquella función que con los criterios me lleva al valor del bien. Esa función, si fuese lineal, entonces estaríamos en el ámbito de la programación lineal. Si fuese lineal, entonces podríamos generar ecuaciones lineales de valor. Estas ecuaciones lineales de valor pues nos estarían dando la contribución monetaria que cada criterio hace hacia el valor del bien. Por ejemplo, si el primer criterio fuese la construcción, los metros cuadrados de construcción, la pregunta es ¿cuánto dinero aporta cada metro de construcción? ¿Cuánto dinero aporta cada metro de terreno? ¿Cuánto dinero aporta cada año de antigüedad? ¿Cuánto dinero aporta la colonia donde se encuentra? Y esas contribuciones, si nosotros las sumáramos, pues nos va a dar el valor del bien. De tal manera que esta ecuación que estamos observando en la diapositiva, las letras A estarán representando la contribución unitaria del criterio, y si yo lo multiplico por la cantidad de valor del criterio, pues entonces me estaría dando la contribución total. Por ejemplo, si el criterio 1 fuese la construcción, como lo dijimos, y el valor de A fuera 2,000 pesos, pues diríamos que cada metro de construcción abona al valor 2,000 pesos. Si tiene 70 metros de construcción, pues lo multiplicamos por 2,000 pesos y tendríamos la contribución que genera los metros cuadrados de construcción al valor del bien. De tal manera que esta ecuación de valor la podemos construir para cada comparable. Y estaremos ya visualizando que tendremos un conjunto de ecuaciones lineales. Si hablamos de una muestra de 10 comparables, pues tendríamos 10 ecuaciones de valor. Y habría que resolver esas 10 ecuaciones de valor. Aquellos que estudiaron alguna ingeniería seguramente estarán recordando diferentes métodos que existen para resolver sistemas de ecuaciones. Pero bueno, no se asusten, aquí estaremos utilizando software que haga todo eso. Ya seguramente estarán pensando en matrices, método de Gauss, Gauss-Jordan, inversa, determinantes y todo eso que en álgebra lineal
se vio o se trató en su carrera de licenciatura. Pero bueno, ese es un curso de matemáticas. Aquí estamos hablando de temas de evaluación y de herramientas que nos van a facilitar la estimación de valor a través de estas herramientas matemáticas ya muy utilizadas y científicamente probadas. Este modelo de programación por metas tiene una premisa muy interesante y que lo hace diferente a los demás métodos. Por ejemplo, dentro de la ecuación de valor que acabamos de comentar, el lado izquierdo vemos los criterios en esta diapositiva. Esos criterios, ¿quién los define? ¿Quién define los criterios de evaluación? Pues los define el evaluador. El evaluador decide y justifica qué criterios va a utilizar para justificar el valor del bien. Y del lado derecho tenemos el valor de mercado. ¿Y ese quién lo pone? Pues el mercado. Entonces la pregunta es, ¿los criterios que yo como evaluador voy a utilizar justifican perfectamente el valor de mercado? ¿Sí o no? Si la respuesta fuese sí, entonces diríamos que los criterios, a través de la contribución unitaria y haciendo la suma de ellos, va a ser igual al valor del mercado. Pero ¿qué pasa si no ocurre eso? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo omito un criterio que el mercado esté considerando y que me marque una diferencia entre mi estimación y el valor de mercado? Por ejemplo, si en una computadora yo no considero la marca, pues puede ocurrir que mi estimación quede por debajo o por encima del valor de mercado, por no haber considerado la marca y que el mercado sí esté tomando en cuenta la marca de ese producto. De tal manera que el método, asumiendo esa diferencia que puede existir entre los criterios que yo utilizo como evaluador y el valor de mercado que está puesto o definido por el mismo mercado, inserta dos variables, llamadas variaciones positivas y variaciones negativas. Usaremos la letra P para indicar variación positiva y la letra N para indicar variaciones negativas. ¿Cuál usar, P o N? Pues no lo sabemos, por eso hay que insertar las dos variables. ¿Qué significará una y qué significará la otra? En el caso de que no las ocupe, que tanto P1 y N1 valgan 0, pues significará que mis criterios justifican el valor. De tal manera que lo ideal es que tanto P1 como N1 sean valores mínimos, de preferencia 0. Sin embargo, esto puede no ocurrir. Entonces mi objetivo será que esas variables que yo inserté tiendan a valer 0. Porque si valen 0, mis criterios estarán justificando el valor de mercado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mis criterios quedan por debajo del valor de mercado? Es decir, como lo muestro aquí en la diapositiva, la suma de contribuciones con los criterios queda o es menor que el valor de mercado. Para cubrir la igualdad le estaría faltando algo y es por ello que sumaríamos la letra P, variación positiva. Le agrego lo que falte para ser igual al valor de mercado. Por otro lado, si mis criterios quedan por encima del valor de mercado, es decir, me da una cantidad mayor al valor de mercado, entonces tendría que restarle una cifra para hacerla igual al valor de mercado.
De esa manera tengo la P y la N, si quedo arriba o si quedo abajo. Bien, la programación por metas sigue una metodología que es la siguiente. Primero, saber qué objeto voy a evaluar. Tener claro las características de ese bien a evaluar. Después voy a identificar y a definir qué criterios utilizaré como evaluador para justificar el valor del bien. Estos criterios son importantes que los analicemos y que tengamos claro qué quiero decir con ese criterio. Por ejemplo, si uso un criterio diseño en una máquina, bueno, pues ¿qué entiendo por diseño en esa máquina? Si decimos la velocidad de la máquina, pues ¿qué entiendo por la velocidad de la máquina? Una vez que tengamos definidos los criterios, ahora nos daremos a la tarea de establecer la forma en que voy a medir cada criterio. Por ejemplo, si hablamos del tamaño de una computadora, pues ¿a qué me refiero con tamaño? ¿Al tamaño del monitor o al tamaño de la computadora incluyendo la carcasa? ¿A qué me refiero? ¿Y cómo lo voy a medir? ¿Como computadora chica, mediana o grande? ¿O en pulgadas? ¿A qué me refiero y cómo lo voy a medir? Si hablamos, por ejemplo, de la antigüedad, ¿cómo la voy a medir? ¿En años? ¿En días? ¿En meses? ¿O si es antigua o no es antigua o es moderna? ¿Cómo la voy a medir? ¿En forma cuantitativa o en forma cualitativa? Una vez que tenga esos criterios, me tendré que dar a la tarea de buscar la información de mercado. Como bien dijimos, pues este es un método para estimar valores de mercado. Entonces tendré que construir una tabla de mercado con los criterios y las mediciones de cada uno de ellos. Posteriormente, para todos aquellos criterios no numéricos, tendré que utilizar escalas. ¿Por qué tengo que usar escalas en aquellos criterios no numéricos? La razón es porque este método es un método matemático que requiere de valores numéricos para su procesamiento dentro del algoritmo, el algoritmo simplex. De tal forma que todos los valores o todas las variables tienen que estar en forma numérica. Y para ello tendré que definir las escalas. Con esas escalas construiré una tabla de datos para poder aplicar el modelo de programación por metas. Ese modelo estará basado en la programación lineal, el cual exige una función objetivo y una serie de restricciones o condiciones para lograr ese objetivo. Afortunadamente existe software que nos permite resolver el algoritmo simplex. En este caso usaremos un software que más adelante definiremos cuál es para resolver la programación lineal. Y con esa solución vamos a construir una pequeña tabla que nos dé la contribución de cada criterio. El software nos va a dar la contribución unitaria. Si esa contribución la multiplico por el valor del criterio, pues estaré obteniendo la contribución total de cada uno de los criterios. Al hacer la suma de todas esas contribuciones, obtendré finalmente la estimación de valor a través de este método. Esta es la metodología que vamos a seguir en la estimación de valor a través de la programación por metas. En el caso de los criterios, la clasificación es la siguiente. Tenemos criterios cualitativos, que son aquellos que no son números, son cualidades.
y que se clasifican a su vez en dos: criterios cualitativos ordinales y criterios cualitativos nominales. Los ordinales, como su nombre lo dice, establecen ya un orden, como puede ser el estado de conservación de una vivienda. ¿Cómo califico el estado de conservación de una vivienda? Pues puede ser en excelentes condiciones, regulares condiciones, buenas condiciones, malas condiciones o inclusive que esté en ruina su estado de conservación. Ahí ya tenemos un orden establecido: excelente, bueno, regular, malo, ruina, por ejemplo. Ya hay un orden que prevalece. A eso le llamamos cualitativo ordinal. Los cualitativos nominales se refieren a aquellos criterios cuyo valor es un nombre, es decir, lo calificamos a través de un nombre, como puede ser la colonia donde se encuentra la vivienda, la marca del producto, el color del producto, que en sí, al ser una nominación, un nombre, no tiene un orden establecido. Esos serán criterios nominales. En cuanto a los criterios cuantitativos o de cantidades, de números, tenemos de dos tipos: los criterios cuantitativos directos y los indirectos. ¿Qué son los directos? Los directos son aquellos que a mayor valor de la variable, mayor contribución al bien generan. Por ejemplo, entre más metros de construcción tenga la vivienda, mayor aportación o mayor valor tendrá el bien. En una computadora, a mayor velocidad del microprocesador, pues la computadora tendrá un valor mayor. El indirecto, como su nombre lo dice, pues es al revés. Entre más grande sea la variable, genera una disminución de valor. Por ejemplo, la antigüedad de una computadora. Entre más antigua sea, pues su valor se demerita, valdrá menos. Entre más pesada sea, pues será menos deseable la computadora. Esos son los criterios indirectos, aquellos que entre más grande sea la variable, menos deseabilidad tiene, menos aporte económico al valor del bien. De tal forma que tendríamos 4 tipos de criterios: ordinales, nominales, directos e indirectos. Sin embargo, la programación por metas requiere que la tabla de datos todos sean valores que sumen, es decir, directos, de tal manera que los ordinales, los nominales y los indirectos los tendremos que convertir en directos, en criterios con valor directo. ¿Cómo hacer esto? Para el caso de las cualidades, ya sean cualitativo ordinal o cualitativo nominal, podemos utilizar escalas del tipo lineal o escalas no lineales. Las escalas lineales son cuando la proporción de una nominación a otra prevalece en todas. Por ejemplo, una lineal podría ser 1, 2, 3, 4 y 5. Se incrementa de 1. A lo mejor el 5 es excelente, el 4 es bueno, el 3 es regular, el 2 es malo y el 1 es ruina. Entonces tenemos una escala que podemos poner como lineal.
Pero también existen escalas no lineales, donde la proporción de contribución de una cualidad a otra cualidad es diferente. Es decir, que una cualidad hacia otra cualidad tiene cierta medida de diferencia, pero hacia una tercera puede ser mayor o menor esa proporción con referencia a las dos anteriores. Por ejemplo, en este caso puse 10, 7, 5, 4, 1. Si se dan cuenta, los brincos no son homogéneos. De 1 a 4, de 4 a 5, de 5 a 7, no hay la misma proporción de un par a otro par. Esta es una escala no lineal. Estas escalas son muy subjetivas y se prestan precisamente a eso, a un análisis o a una discusión sobre los valores que le tengamos que poner. De tal manera que debemos de ser cuidadosos en el uso de las escalas y tener de alguna manera la forma de justificar por qué uso una escala lineal o una escala no lineal, o por qué le estoy dando esos valores, ¿sí? Podemos, el criterio cualitativo, tratar de sopesarlo en términos cuantitativos, de alguna manera, para justificar estas escalas. Para el caso de criterios indirectos, hay un tratamiento a seguir. Los indirectos dijimos que son aquellos que entre más grande sea la variable, mayor contribución genera. Pero a mayor valor, menos contribución. A menor valor, mayor contribución. Para convertirlos a directos existen dos formas. La primera de ellas es utilizar el criterio contrario si es que existe. No siempre va a existir un criterio contrario. Por ejemplo, si estoy evaluando computadoras, una computadora portátil tiene una vida útil de 4 años. Entonces, si yo tengo un comparable que tiene 3 años, pues eso equivale a 1 año de vida útil remanente. Si resto los 4 años de vida útil a los 3 años de antigüedad, pues solamente me queda 1 año de vida útil. Si tengo un comparable que tiene una antigüedad de 2 años, pues entonces está a la mitad de su vida. Le quedan 2 años de vida útil remanente. De tal manera que la cifra más grande, que fue 3 años, ahora se convierte en la cifra más pequeña, 1 año. Aquí estamos hablando de dos criterios que son contrarios. La antigüedad es contraria a la vida útil remanente. Pero no siempre hay criterios contrarios. Por ejemplo, el peso de una computadora. ¿Cuál será su criterio contrario? ¿La ligereza? ¿Cómo mido la ligereza? Cuando no tengo un criterio contrario, utilizaré el inverso multiplicativo, el cual, por ejemplo, si la computadora pesa 2 kilogramos, su inverso multiplicativo pues es 1/2, es decir, medio kilo, 0.5 kilogramos. Si la computadora pesara 5 kilos, su inverso multiplicativo sería 1/5, es decir, 0.2 kilogramos. De tal manera que el más grande, el más pesado, ahora tiene un valor menor. Y el que menos peso tiene, ahora tiene un valor mayor. Ese es el uso del inverso multiplicativo para aquellos criterios indirectos en los cuales no tengamos un criterio contrario. Matemáticamente, se recomienda utilizar el inverso multiplicativo. Sin embargo, en la práctica cotidiana de la evaluación, si se tiene el criterio contrario, pues es preferible utilizarlo,
como el caso de la vida útil, dado que es un factor bastante determinante en el precio del bien, sobre todo cuando es maquinaria o equipo. Entonces están las dos formas de cambiar un criterio indirecto a directo.